Shalom, 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 shalom ham, shalomech. Quiero saludar doxológicamente a la eclesía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como dice la Kibet Kodesh, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Un privilegio, una bendición poder saludar al doctor Emán Reyes, superintendente general de la misión. Dios bendiga también a su esposa que está aquí presente, licenciada Alma de Reyes. Es un privilegio poder saludarla a ella y poder estar en esa coinonía horizontal con ella y con cada uno de ustedes, ante el Padre, ante el Hijo y ante el Espíritu Santo. Es un privilegio saludar también a cada uno de sus hijos, ministros de Dios, que pues para la gloria de Dios ellos predican este bendito y glorioso, todopoderoso y todo suficiente evangelio. Y me refiero al licenciado Cristian Reyes, presidente del Comité Ejecutivo de la Misión aquí en la Unión Americana, licenciado Emán Reyes como vicepresidente, y especialmente al licenciado Jonathan Reyes como secretario y como ministro responsable de esta amada iglesia. Dios bendiga también al licenciado Pablo Reyes, presidente del Comité Ejecutivo de la Misión en Guatemala, y Dios bendiga a la esposa, los hijos de cada uno de ellos, especialmente a la ministra Linda Lau de Reyes, pues que vemos también el esfuerzo de ella como ministra local dentro de todas las actividades y dentro de todos los acontecimientos de trascendencia dentro de la obra del Señor. Y Dios bendiga también a nuestro querido hermano Mateo Reyes, primogénito, que Elohim pues les ha dado y que es parte de la familia ministerial. Demos aplausos al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, ya se ha cantado los coros de bienvenida, pues ya sabemos que hemos quedado bienvenidos. Quiero invitarles a que vayamos a la palabra del Señor. Es motivo de gozo y de alegría pues estar aquí en la casa del Señor. Vamos a ir al Salmo 119, en su verso 9, un texto pues que siempre se ha mencionado y pues hoy siempre lo vamos a seguir mencionando porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero saludar a mi hermana quinceañera, nuestra hermana Adela. Quiero saludar también a sus padres, a nuestro querido hermano Abdías, a hermana María López también, que pues ellos han tomado esta iniciativa y ha nacido en el corazón de ellos pues también celebrar este culto de acción de gracias. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? ¿Cuántos estamos alegres? Recordemos que la Biblia dice que cuando un miembro del cuerpo se goza, todo el cuerpo se goza juntamente con él. Leamos el Salmo 119 en su verso 9 para gloria del Señor, y la Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Repítalo usted con fuerza y con gozo, ¿cómo dice? Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, alabado sea Cristo. Bueno, damos gracias al Señor porque hemos llegado a este momento glorioso de poder seguir escuchando la palabra de Dios, esa exégesis, esa interpretación gloriosa basada en el idioma original que tanto necesitamos. Dios bendiga a la licenciada Alma de Reyes, pues que ha estado impartiendo esa didaje, esa didascalía, esa enseñanza muy específica, muy clara, y pues alabamos al Espíritu Santo por esta bendición gloriosa que hemos tenido. ¿Cuántos estamos alegres, hermanos?
Nos gozamos al escuchar la palabra del Señor. Y la Biblia una vez más se manifiesta acá un axioma, una verdad que no tiene contradicción. Es claro saber y entender, amados hermanos, que la única forma en que el hombre puede alcanzar el éxito, que puede alcanzar la realización propia como ser humano y la satisfacción de tener una personalidad dentro de la sociedad donde desarrolla, y más que eso, alcanzar la vida eterna, la salvación, ser salvo del pecado antiguo, del pecado actual y de la ira venidera, es únicamente a través de la palabra de Dios. Tenemos que aplicar filología. La filología es la ciencia que nos enseña a amar a Dios y a su palabra. Tenemos que saber el por qué, tenemos que casarnos, tenemos que amar la palabra de Dios, el evangelio eterno, porque esta palabra dio el inicio y la creación, tanto el Reshit como el Bereshit fueron creados con la palabra de Dios. Saben, amados hermanos, que a la palabra de Dios se sujetan los demonios. Con la palabra de Dios Cristo sanó a los enfermos. Con la palabra de Dios aún fue hecho lo que no existía. Dios dijo: hágase la luz, y fue hecha la luz. Tenemos que saber, amados hermanos, que la palabra de Dios es la única revelación especial que nos enseña y nos dice cómo pasar de este mundo pecaminoso, depravado, a lo que es literalmente la presencia de Dios, al reino de los cielos. ¿Cuántos damos aplausos a la palabra de Dios, al santo evangelio? Es por eso, amados hermanos, porque hoy el hombre pudiera tener conocimiento de muchas cosas, pero si no conoce acerca de quién es Dios, de quién es el mismo ser humano, de dónde viene, hacia dónde va, ante quién es responsable, si no sabe realmente quién es y no se reconoce en Dios, entonces no sabe nada. Porque todo se convertirá en espurio, en falso, amados hermanos, porque en el reino de los cielos no se va a necesitar sabiduría de hombre, pues la palabra de Dios es eterna y lo único que se necesita es el bendito evangelio. Hoy podemos ver cómo mucha gente se esfuerza por alcanzar muchos conocimientos que sirven, que funcionan en este mundo y no son malos, porque de alguna manera sirven en este mundo, pero allá en el cielo no vamos a necesitar abogados profesionales en leyes, allá no vamos a necesitar arquitectos, no vamos a necesitar médicos, allá no vamos a necesitar, amados hermanos, ningún tipo de ciencia que pertenezca a este mundo, sino solamente la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios, hermanos? Alaban a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, existe algo, amado hermano, que usted tiene que saber. El ser humano fue dotado de lo que se llama libertad, y es ahí donde muchos no han sabido utilizar, amados hermanos, lo que se llama y lo que la Biblia declara como libertad, y ha convertido esa libertad en libertinaje. Vean ustedes cómo han utilizado, o cómo Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios los dotó de libertad. Y cuando hablamos de una libertad humana, estamos hablando de una función decisoria en que se determina el camino a seguir. Es decir, que el hombre tiene autodeterminación, voluntad propia. El ser humano es el que decide si ir a la izquierda, si ir a la derecha, si crecer, desarrollar, progresar o retroceder. Cuando hablamos, amados hermanos, de libertad, estamos hablando de aquella función
decisoria en que el ser humano escoge el camino a seguir. Y ahí está el problema. Adán y Eva llegó un momento en que Eva se puso a pensar, bueno, voy a comer del fruto del árbol de que Dios me dijo que no comiera. Y decidió pecar, porque vean ustedes que el ser humano no es una máquina que fue programada solo para pensar el bien, solo para pensar en el mal o solo para hacer lo bueno, sino que el ser humano ha sido dotado de libertad. Pero oiga lo que la Biblia dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, amados hermanos, que Adán y Eva no tenían necesidad de nada, pues oían la voz de Dios, la palabra de Dios, y la palabra de Dios era suficiente para ellos. Hasta que llegó un momento en que Eva quiso hacerle caso a la serpiente y tomó la decisión, la mala decisión, de desobedecerle a Dios, de ya no permitir que la voz de Dios, que la palabra de Dios le siguiera dando vida eterna, le siguiera dando salud, porque posterior a la caída de Adán y de Eva, ellos comenzaron a envejecer, comenzaron a enfermar, comenzaron, amados hermanos, con un montón de problemas a tal grado que el pecado los degradó y la paga del pecado es muerte. Tan es así que su hijo mayor, llamado Caín, mató a Abel. ¿Estamos oyendo, hermanos? Entonces es ahí donde la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. El hecho, amados hermanos, que Dios nos haya dotado de libertad, de autodeterminación, porque si usted quiere, usted puede ponerse de pie y decir, yo no quiero oír la palabra de Dios, yo mejor me salgo. Esa es una decisión que usted puede tomar. Eso es algo que usted puede hacer. Como también a mí me interesa, usted puede decir, a mí me interesa la palabra de Dios, me interesa entregar mi vida a Dios, me interesa ser salvo, a mí me interesa, yo tengo necesidad de vivir en la presencia de Dios, de recibir la paz de Cristo, pues Cristo dijo, la paz os dejo y mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Usted puede tomar esa decisión también. ¿Cuántos damos aplausos al Señor? ¿Cuántos decimos Cristo vive y a su nombre, hermanos, alabado sea el Señor? Entonces, la palabra de Dios declara qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y aquí está declarando que la palabra de Dios, aún Dios testifica de su palabra y dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Dios testifica y le declara al hombre realmente lo que tiene que hacer. Pero ahí viene el hombre a tomar decisiones contraproducentes porque es un alma viviente, es un ser humano dotado de libertad, pero lamentablemente no entiende que el pecado lo ha llevado a tener una inclinación fuerte hacia el mal, lo que los hebreos llaman Yetzer Hará, que es la inclinación hacia el mal. Yetzer Abot significa la inclinación hacia el bien, el deseo de hacer lo bueno, la necesidad de sembrar en bien y no desmayar para ser recompensados. Ahí entra el conocimiento, el epignoseos de la palabra de Dios. Pero vean, amados hermanos, que muchas veces el ser humano se aleja de Dios, toma la decisión de alejarse de la doctrina de Cristo, de alejarse
de las doctrinas paralelas ortoprácticas como lo es la oración y el ayuno. Deja de buscar de Dios, deja de perseverar, y la Biblia dice que todo aquel que se aleja de Dios está escribiendo su nombre en el polvo de la tierra. Por eso, amados hermanos, tenemos que saber que aunque hemos sido dotados de libertad, eso no significa que usted pueda hacer lo que se le venga en gana o lo que usted quiera. Como dice Génesis capítulo 6, verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Llegó el ser humano, los antediluvianos, llegaron a tal grado, como dice la Escritura y lo revela en el Nuevo Testamento, se casaban, se daban en casamiento, comían y bebían y hacían lo que ellos querían porque habían sido dotados de libertad, y esa libertad la convirtieron en libertinaje, una libertad retorcida, una libertad pecaminosa, una libertad totalmente inclinada hacia el mal, hacia el pecado. Y es ahí donde los impíos pecadores no arrepentidos se equivocan. Ellos dicen: yo no voy al evangelio porque a mí no me gusta que me estén prohibiendo, que me estén diciendo que no puede hacer esto, que no puede hacer el otro, que no se puede ir para allá. A mí no me gusta nada de eso. A mí me gusta vivir mi vida como yo quiera. Es mi vida, es mi cuerpo, es mi dinero, sin saber y sin entender cada palabra de lo que están diciendo. San Juan 8:33 dice: Cristo le dijo a aquellos 70 discípulos que estaban por irse: el que es vencido por el pecado, esclavo del pecado es. Los impíos no quieren buscar de Dios, no quieren que Dios les diga qué es lo bueno, vivir la palabra de Dios, el santo evangelio, la doctrina cristológica. Pero ellos son esclavos de su carne, porque su carne les pide esto, ahí van. Su carne les pide el otro, ahí van, se vuelven viciosos. Tienen necesidades del mundo, del pecado, son esclavos del mundo, de su carne, son esclavos del pecado, son esclavos de los demonios que los usan como ellos quieren. Son esclavos del chisme, son esclavos de la vanidad, de la vanagloria. No están contentos, no están tranquilos con lo que son, con lo que tienen, porque no conocen la palabra de Dios y no quieren vivir, como dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuántos damos aplausos al Señor, hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, mis queridos hermanos? ¿Saben ustedes qué es mejor? Buscar de Dios, voluntariamente humillarnos ante la presencia de Dios, porque Dios un día nos va a galardonar. Nosotros tenemos que saber que el único que goza de autonomía o es autónomo es nuestro Elohim, nuestro Creador. ¿Saben ustedes a qué se refiere esa expresión, que Dios es autónomo? Que Dios no necesita de usted y no necesita de nadie para hacer lo que Él es. Él es santo y Él no necesita de nosotros para hacerlo. Él es bueno y Él no necesita de mí para hacerlo. La Biblia dice que Dios es espíritu y Él no necesita absolutamente de nadie para hacer lo que Él es. Él es soberano. Él emitió la revelación y dio la revelación especial, que es la palabra de Dios, 1189 capítulos, 31.103 versos, que aunque no estaba dividida la Biblia originalmente en capítulos y versos, pero hoy la conocemos así. Pero Él reveló su palabra
¿Cuántos decimos gloria a Dios, hermanos? Él reveló su palabra y Él ahí manifiesta su telemá, lo que se llama o que conocemos como su bendita y gloriosa voluntad, la voluntad de Dios. Entonces, el problema del hombre es que el hombre quiere compararse a Dios y con Dios, y también quiere ser autónomo, hacer lo que se le pega la gana. ¿Y saben ustedes qué dice Gálatas 6:7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ciertamente lo que el hombre sembrare, eso también segará. El hombre quiere ser autónomo sin entender que después de la caída de Adán y Eva, y aún cuando Adán y Eva estaban en la presencia de Dios, ellos no eran autosuficientes ni eran independientes. ¿Saben ustedes que el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Él entendió que esa autosuficiencia únicamente la iba a encontrar y la había encontrado en Jesucristo. Por eso él dijo: para mí el vivir es Cristo, porque Cristo le daba poder, autoridad. Cristo le daba conocimiento. Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo respaldaban a aquellos hombres de Dios. ¿Cuántos damos aplausos al Señor, hermanos? Alaban a Cristo. Y por eso Él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y algo más que tenemos que entender, que no somos independientes. El ser humano quiere hacer lo que quiere sin saber que cada acción le va a traer una consecuencia. Por eso, amados hermanos, tenemos que saber que no somos independientes, sino que dependemos de Dios. ¿Saben ustedes que aquellos hombres que han logrado inventar varias cosas a lo largo de la historia, ellos conocen los aparatos que han inventado, conocen cada parte y conocen para qué sirve? Y muchas veces el ser humano quiere pensar que no es dependiente. Quiere imaginarse que es independiente, que él se conoce bien, que él sabe bien lo que está haciendo. Que él, imagínese usted, está consciente y seguro, aunque vaya para el barranco. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Y el hombre piensa que no depende de nadie, y eso es una mentira. ¿Estamos oyendo, hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alaban a Cristo, alaban al Señor, hermanos, dicen amén. Y ahí está el problema. San Juan 15:5 dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Y sabe usted que el ser humano ni siquiera se conoce. Muchas veces se levanta o muchas veces anda por ahí y dice: yo tengo ganas de comer algo. Dice, ni siquiera él sabe ganas de qué tiene. Pero ¿saben ustedes quién sí sabe y conoce cada parte de nosotros? Es el Borej, el Elohim, nuestro creador. Por eso usted no sabe, realmente la iglesia no sabría, si no es a través del evangelio, qué potencialidad pudiera lograr tener o alcanzar, si no es a través de Dios y de su palabra. ¿Saben ustedes que la iglesia primitiva andaba dando testimonio del evangelio? Pedro, en su primer mensaje, se convirtieron 5,000 almas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? ¿Y sabe por qué? Porque esos hombres aprendieron y se metieron a la cabeza y en el corazón que no son independientes, que no eran independientes, sino que dependían de su Hacedor.
Levante sus manos y diga: yo dependo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Damos aplausos al Señor, hermano. El único que es autónomo es Dios. Podemos verlo a través de sus atributos esenciales no comunicables y también sus atributos comunicables. Por ejemplo, Dios es trascendental, Dios es inmutable, Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Y Él no necesita de usted. ¿Sabe? Por eso en la Biblia jamás aparece que Dios le haya dado gracias a Abraham, que Dios le haya dado gracias a Moisés, que Dios le haya dado gracias a María, que Dios le haya dado gracias a Juan. Dios nunca da gracias, pero sí galardona. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón juntamente conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Usted nunca va a ver que Dios le agradeció a Abraham por tal favor, no, pero sí lo galardonó. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué Dios no agradece? Porque Él es autónomo, Él es bueno, Él es santo. Él es el todopoderoso, todo suficiente y no necesita de usted ni de mí para hacerlo. Él es el mismo ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos damos aplausos a nuestro Dios? Bendito sea el Señor. Entonces, el hecho de que estemos dotados de libertad no significa que convirtamos esa libertad en libertinaje porque nos va a ir mal. Dios no puede ser burlado. Ciertamente lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Dentro de esa libertad entra o se manifiesta lo que es el libre albedrío, donde el ser humano es responsable de las decisiones que toma. Y es ahí donde el ser humano eso no le gusta. El ser humano tiene ese problema. El ser humano no quiere medir las consecuencias. Utiliza su inteligencia para el mal, para el pecado y no para darse cuenta y medir las consecuencias de sus actos. ¿Estamos oyendo, hermanos? El ser humano, al tener obligaciones, tiene también necesidades. El ser humano tiene necesidad de ser amado, pero tiene una obligación antes de ser amado: amar. El primer mandamiento dice: amarás a Jehová tu Dios de toda tu mente, de todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchas veces el ser humano no está dispuesto a cumplir con sus obligaciones dentro de la libertad de la cual ha sido dotado. Se vuelve un antinomianista, un rebelde, un desobediente, siempre va en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, hace lo que se le pega la gana y no mide consecuencias. Por eso muchas veces hay gente deambulando en la calle. ¿Sabe por qué? Porque nunca se quisieron sujetar ni a sus papás. Nunca quisieron tomar en serio la responsabilidad de un trabajo y nunca asumieron la responsabilidad de estudiar y prepararse en su área intelectual, secular, académica. Amén, hermanos. El problema son las consecuencias. Por eso tenemos que saber que esa libertad con la cual hemos sido dotados todos los seres humanos, se puede convertir en un libertinaje o se puede convertir también, o podemos buscar la libertad con que Cristo nos hizo libres, como el texto que había citado en Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres.
¿Saben ustedes que el único que nos ha enseñado una libertad absoluta, ser libres del pecado, de la ambición, de la vanidad, de cualquier cosa, es la libertad con que Cristo nos ha hecho libres? El bendito Evangelio, la palabra de Dios. Cuando un creyente verdaderamente conoce la palabra de Dios, no tiene o no es falto de conocimiento ni de sabiduría. Sabe realmente lo que tiene que hacer, ha leído, ha entendido cristología, se somete a Dios a través de la oración, del ayuno, de la participación de Santa Cena, del lavatorio de pies, de lo que es la doctrina cristológica, de hacer sus incaciones, de someterse a esos procesos de adaptación para alcanzar los cambios necesarios. Porque muchas veces el ser humano toma la decisión de inclinarse hacia el pecado, y Yetzer hará una inclinación al pecado, y como dice Génesis 8:21, que el deseo del hombre desde su juventud es malo. La inclinación, la intensidad de querer pecar del hombre desde su juventud es querer hacer el mal, vivir en el pecado. Por eso, amados hermanos, ¿cuántos decimos gloria a Dios, alabamos a Cristo? Decimos amén. Y oiga esta explicación. No todos tomaron las mismas decisiones, y el que no conoce la historia está condenado a repetir esa misma historia. Por eso tenemos que saber, amados hermanos, que Caín tomó la decisión de matar a su hermano, y Dios lo maldijo, y vivió maldito los últimos días de su vida. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Judas tomó la decisión ¿de qué, hermanos? De traicionar a su Señor, a su Maestro, y lo vendió por 30 piezas de plata. Vean ustedes, teniendo la libertad de tomar la decisión de aprender de su Maestro, de amar a Jesucristo, de respetar el Evangelio, de respetar a Cristo, no lo quiso hacer. Le interesó más la economía, el dinero, le interesó más las cosas materiales, y no solamente tomó esas decisiones terribles, sino que también tomó la decisión de ir y ahorcarse. ¿Estamos oyendo, hermanos? Ananías y Zafira tomaron la decisión de mentirle al Espíritu Santo. ¿Estamos oyendo, hermanos? Y por eso fueron castigados. Hoy usted tiene autodeterminación, voluntad propia. ¿Por qué? Porque usted es una persona, un alma viviente, un ser humano que ha sido dotado de libertad, que es esa función decisoria en que se determina el camino a seguir. Si usted quiere servir a Cristo, o como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la decisión que usted tiene que tomar, de vivir el Evangelio, de amar la palabra de Dios, de buscar esos cambios necesarios que solamente podemos obtener y podemos conseguir en Cristo Jesús. Damos aplausos al Señor, hermanos. Como dice la Escritura, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ahí está la respuesta: con guardar tu palabra. Y como dice Deuteronomio 30:15, he aquí, en este día, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Y saben qué dice el verso siguiente? Escoge pues el bien para que vivas tú y seas prosperado.
Vean ustedes, amados hermanos, cómo Dios ha dotado al hombre de libertad y de una vez le explica lo que tiene que hacer, pero muchas veces el ser humano se va por otro lado, como tipo Jonás. Ahí está el complejo de Jonás. Dios le dijo, vas a ir a predicar a Nínive. Él dijo, no voy a agarrar para Nínive, voy a agarrar para Tarsis. Y por la culpa de esa rebeldía, de esa desobediencia, todos los hombres que iban en ese barco iban a morir. Podemos ver hombres como el profeta Elías. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? A quien Dios le dijo que iba a profetizar que ya no iba a llover y que luego se iba a ir a vivir a una cueva por más de 3 años. Y él tomó la decisión de profetizar lo que Dios le estaba diciendo y de irse a vivir en una cueva, y enfrente había un arroyo de agua y ahí estuvo viviendo, sujetándose a la voluntad de Dios, y Dios lo usaba de manera especial a tal grado que cuando él oraba y mencionaba el nombre de Jehová su Dios, fuego descendía del cielo. Amén, hermanos. Así que dígale a su hermano que está ahí a su par, no utilice la libertad que Dios le ha dado para provocar y hacer un libertinaje y vivir en pecado, alejándose de Dios. Usted tiene que amar la libertad con que Cristo le ha hecho libre. Y ya no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amados hermanos, Cristo dijo en San Juan 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amemos la palabra, amemos el evangelio, amemos la vida evangélica, porque realmente esto es lo que nos va a mantener en la salvación. Demos fuertes aplausos al Señor, aleluya. Alabado sea Cristo, bendito sea el Señor. Vamos a pasar a hacer la tefilá en esta hermosa, vamos a recibir la ofrenda de amor.